tal, chicos de Ingeniería UPC? Los saludo su profe Carlitos, aquí trayéndoles un nuevo video del curso de ecuaciones diferenciales correspondiente a la semana 3. Los temas que se desarrollan durante esta semana son espacios y subespacios vectoriales. Así que les tenemos aquí un par de ejercicios para poder entender de manera un poquito más sencilla, ¿sí?, esta definición. Comencemos. Definición. Cuando decimos que un conjunto es un subespacio vectorial de un espacio vectorial V, cuando el elemento neutro del espacio vectorial V también le pertenece al conjunto W. Primera condición a cumplir. Segunda condición, que si yo tengo dos elementos cualesquiera de este conjunto W, entonces la suma de estos dos elementos también está en el conjunto W. Y tercera condición, si yo tengo un alfa real, una constante, un escalar y un vector, un elemento del conjunto W, entonces la multiplicación de ese escalar con dicho elemento del conjunto pues también está en el espacio W, en el conjunto W. Si un conjunto W verifica las tres condiciones que tenemos aquí, entonces se dice que es subespacio vectorial del espacio vectorial V. ¿De acuerdo? Recordemos aquí, mira, V es un espacio vectorial. Perfecto. Ahora, ejercicio. Vamos a verificar que los siguientes conjuntos son subespacios vectoriales del espacio con el cual están trabajando. Así que, ejercicio A. El conjunto es U y sus elementos son polinomios de grado menor o igual a 2, tal que cumplen esta condición para sus coeficientes. A menos B más C es igual a 0. Vamos a hacer la primera prueba para este conjunto. El elemento neutro de los polinomios de grado menor o igual a 2 tiene que estar en el conjunto U. Ahora, en primer lugar, ¿quién es ese elemento neutro? El elemento neutro en este caso es el polinomio nulo 0 más 0x más 0x al cuadrado. Entonces, lo que yo tengo aquí que analizar es si es que este polinomio nulo cumple o no la condición del conjunto U, que es este. Ahora, el polinomio nulo tiene como coeficientes a todos iguales a 0. Todos los coeficientes del polinomio nulo son iguales a 0. Su A, su B y su C son iguales a 0. Entonces, lo que yo tengo que estudiar aquí es si es que el polinomio nulo cumple con que esto, A menos B más C, sea igual a 0. Veamos, la A vale 0, menos la B, que también vale 0, más la C, que también vale 0. ¿Cuánto me sale todo esto? 0. Ah, bien. El polinomio nulo está cumpliendo que su A menos su B más su C es igual a 0, con lo cual está cumpliendo la condición del conjunto U. Por lo tanto, en esta parte vamos a concluir que el vector nulo, que el polinomio nulo, le pertenece al espacio U. Con lo cual, la primera condición ya estaría verificada. Vamos con la segunda condición. Y dice así. Tengo dos elementos, dos vectores del espacio U, del conjunto U. Dos polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces, tengo que probar que la suma de esos dos polinomios también está en el conjunto U. A ver, para empezar, yo ya tengo establecido el hecho de que el polinomio P de X le pertenezca al espacio U. Entonces, primero, P de X es igual a más BX más CX al cuadrado, puesto que es un elemento de este conjunto, el cual es un conjunto de polinomios. Ahora, este polinomio, por estar ya en el conjunto U, ya verifica también su condición, o sea, A menos B más C es igual a 0. Esto vendría a ser algo que ya está establecido, que ya está dado. Y también tenemos que Q de X pertenece al conjunto U. Ah, entonces Q de X también es un polinomio de grado menor o igual a 2. Pero va a ser otro polinomio distinto a P de X. O sea, un M más NX más PX al cuadrado.
Como puedes ver, es un polinomio de grado menor o igual a 2, pero con otros coeficientes. Sin embargo, q de x también está en el conjunto U, por lo tanto también va a verificar su condición, o sea, su a menos su b más su c va a ser igual a 0. Claro que para él sería m, ¿no? m menos n más p, y esto va a ser igual a 0. Entonces, estas dos afirmaciones ya están establecidas y lo que nosotros debemos de probar es que la suma de esos dos polinomios también cumple la condición del conjunto U. Muy bien. Para empezar, vamos a sumar esos dos polinomios. La suma de p de x más q de x es, mira, p de x es este polinomio, q de x es este otro. La suma de esos dos polinomios es a más m más b más n por x más c más p por x al cuadrado. Este polinomio, este nuevo polinomio, es la suma de estos dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar si es que este polinomio cumple la condición del conjunto U. O sea, su a, que en este caso sería a más m, menos su b, que en este caso sería b más n, más su c, ¿cierto? Que para él sería c más p, me tiene que salir 0 porque eso es lo que me indica aquí la condición del conjunto U. Perfecto. Ahora, me tiene que salir 0. Yo no voy a igualar directamente a 0, no, me tiene que salir 0. Entonces, para esto voy a eliminar en primer lugar los paréntesis. A más m menos b menos n más c más p. Ahora vamos a agrupar convenientemente. A menos b más c más m menos n más p. Entonces, estoy llegando a la suma de esta expresión y de esta otra. Pero nosotros ya teníamos establecido algo, que estas dos condiciones, ¿por qué? Porque tanto p de x como q de x ya pertenecían al conjunto U. Por lo tanto, a menos b más c, según lo que tengo, es igual a 0, y esto pues también es igual a 0. Por lo tanto, el resultado final es igual a 0. Entonces, estamos llegando a la conclusión de que las componentes de la suma de estos dos polinomios están cumpliendo la condición del conjunto U. Con lo cual voy a terminar aquí afirmando que p de x más q de x, pues en efecto le pertenece al conjunto U. Y ya estaría verificada la segunda condición. Ahora, vamos con la tercera. ¿Qué dice? Yo tengo un alfa real, un escalar real, y tengo un polinomio del conjunto U. Entonces, debo de verificar que la multiplicación del alfa por el polinomio p de x también está en U. Muy bien. Primero voy a rescatar la información que tengo. Como esto ya está establecido, en primer lugar, el p de x es un polinomio de grado menor o igual a 2, que tendría esta forma y que ya cumple la condición del conjunto U. Por lo tanto, ya tengo que a menos b más c es igual a 0. Perfecto. Ya eso ya lo tengo establecido. Esto viene a ser como mi dato. Ahora, lo que yo debo de demostrar es que la multiplicación de alfa por p de x, ¿sí?, también cumple la condición del conjunto U. Para esto, en primer lugar, vamos a hallar este producto. ¿Cómo multiplicamos un escalar por el polinomio p de x? Fácil. El escalar entra a multiplicar a cada una de las componentes, formándose así este nuevo polinomio. Y ahora tenemos que analizar si es que las componentes de este polinomio cumplen o no la condición del conjunto U. Para esto, mira, la primera componente, la a de este polinomio, que sería en este caso alfa por a, esta primera componente menos la segunda componente, que ahora es alfa por b, más la tercera componente, que ahora es alfa por c, según lo que me dice el conjunto, tiene que ser igual a 0. Perfecto. Ahora, acá en esta suma y resta puedo factorizar el alfa y me voy a quedar con a menos b más c.
Y mira, de esta parte yo ya tenía establecido que esto era igual a 0. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0. Y el escalar alfa, que es un número real cualquiera, positivo, negativo, 0, multiplicado por 0, siempre nos va a dar 0. Por lo tanto, el polinomio alfa p de x también está verificando la condición del espacio U. Con lo cual nos damos cuenta que este conjunto U está verificando las tres condiciones del subespacio vectorial. ¿Cuál es la conclusión final de esto? Que el conjunto U es un subespacio vectorial ¿de quién? Del espacio vectorial con el cual está trabajando, que es en este caso los polinomios de grado menor o igualados. Y con esto el conjunto U estaría siendo un subespacio vectorial. Vamos con el siguiente ejemplo. Bien chicos, ahora estamos con un ejemplo, ¿sí?, de un conjunto de vectores del espacio R2 que cumple que la suma de sus dos componentes es menor o igual a 0. Vamos a ver si es que este conjunto verifica las tres condiciones del subespacio vectorial. A ver, el vector nulo, el elemento nulo, debe de pertenecerle al espacio W. En primer lugar, el vector nulo es el vector de R2 formado, mira, por las componentes 0, 0. Ahora, este vector nulo cumple la condición del conjunto. ¿Será cierto que x más y menor o igual a 0? Bueno, para el vector nulo que tenemos ahora, la x vale 0 y la y vale 0. Así que si yo sumo x más y, será 0 más 0 y eso es 0. X más y es igual a 0 y 0 es menor o igual a 0, con lo cual el vector nulo, ¿sí?, está cumpliendo la condición del espacio W. Por lo tanto diré que este vector nulo está dentro de ese espacio, dentro de ese conjunto. Ya se cumplió entonces la primera condición para este conjuntito. Vamos con la siguiente. Dice, dos elementos del conjunto W, dos vectores de R2 en W, ¿sí?, cumple que ya están ahí. Entonces la suma de ellos también tiene que estar. Primero, si el vector XY está en W, entonces ese vector ya cumple la condición. O sea, para este vector, X más Y es menor o igual a 0. Esto vendría a ser como tu dato. Pero también el vector AB, que también está en W, va a verificar su condición. O sea, X más Y va a ser menor o igual a 0. Pero para este vector no sería X más Y, sino más bien sería A más B. A más B va a ser menor o igual a 0. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos por separado ya cumple la condición. Entonces, lo que tengo que probar es que la suma también lo cumpla. Ahora, en primer lugar, la suma de estos dos vectores es X más A y Y más B. La suma de estos dos vectores me ha generado un nuevo vector con estas componentes. Yo tengo que demostrar que este vectorcito cumple la condición del conjunto. Para eso, su X, que ahora sería X más A, más su Y, que ahora sería Y más B, tiene que ser menor o igual a 0. Vamos a ver si es que es así. Voy a eliminar los paréntesis. Tengo puras sumas, así que no hay ningún problema. Y luego simplemente agrupo. X más Y más A más B. Y como yo ya tengo la condición de que X más Y es menor o igual a 0, y ya tengo la condición de que A más B también es menor o igual a 0, la suma de dos números que son menores o iguales a 0 es menor o igual a 0. Con lo cual, el vector suma está verificando la condición del conjunto. La conclusión de esto, entonces, chicos, es que XY más A más B, pues también le pertenece al espacio W. ¿De acuerdo? Ya se cumplió también la segunda condición. Veamos la tercera. Yo tengo un alfa real, positivo, negativo, 0. Y tengo un vector cualquiera, ¿sí?, de W. Entonces, alfa por el vector también tiene que estar en W.
Muy bien. Para empezar, XY ya está en el conjunto. Así que ya se cumple que X más Y es menor o igual a 0. Lo que tengo ahora que demostrar es que este vector también está en el espacio. Así que primero lo calculo. Alfa por XY será alfa X y alfa Y. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tengo que estudiar a ver si es que este vectorcito cumple o no la condición del conjunto. Vamos. La primera componente de ese nuevo vector es alfa X. Más la segunda componente de ese vector es alfa Y. Ahora, esta suma de las dos componentes, según lo que me dice el conjunto, tiene que ser menor o igual a 0. Para eso, mira, voy a factorizar aquí el alfa y voy a tener X más Y. Ahora, del dato que yo había rescatado en la primera parte, esto siempre, ya sabes, esta parte siempre está establecida ya, ¿sí? Yo tengo que X más Y es menor o igual a 0. Por lo tanto, esta parte ya es menor o igual a 0. Sin embargo, alfa es una escalar real. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, en el caso en el que el alfa sea positivo, mayor o igual a 0, el producto de positivo por negativo, pues en efecto me va a dar negativo, me va a dar menor o igual a 0. Pero ¿qué pasaría si es que el alfa fuera negativo? En ese caso yo tendría un negativo por un negativo. ¿Y eso qué me va a salir? Positivo. Por lo tanto, yo no podría afirmar que esto es menor o igual a 0. O bueno, esto en realidad no necesariamente se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, hay casos en los que sí cumple, ¿no? Para el valor de alfa, hay casos que sí cumple y hay casos que no. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que alfa por el vector XY, pues no pertenece a W, puesto que esto a veces sí cumple y a veces no. Entonces, conclusión final de todo esto. La tercera condición de su espacio vectorial falló, puesto que debía de cumplirse para todo valor real de alfa, y sin embargo no sucedía de esta manera. Por lo tanto, W no es un subespacio vectorial de R2. Entonces, chicos, como podemos ver, las restricciones, las condiciones de los conjuntos cumplen pues un papel importantísimo en la verificación de las tres condiciones de espacio vectorial. Y bueno, eso sería todo por el momento, ¿sí? Vamos a continuar con otro video del tema de espacio generado. Así que muchísimas gracias y saludos para todos. Hasta la próxima. Y bien, chicos, estos dos ejemplos han sido bastante ilustrativos para que podamos entender mejor la definición de su espacio vectorial. Esto solamente es una parte de lo que estamos desarrollando aquí en la academia durante esta semana con ejercicios aplicativos. Conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Recuerden que todos los fines de semana atendemos aquí repasando con clases prácticas, con exámenes pasados. Y bueno, pueden buscarnos en el Facebook, en la página de Nivel ABC Monterrico y ahora también en el YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima.